¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde Comunicación Radio WAP. Estamos atendiéndolos desde el 1180 de amplitud modulada también, así como mixlr.com diagonal Radio WAPS. Así nos pueden estar sintonizando en audio, nos pueden estar viendo a través de nuestras redes sociales. Es nuestra primera vez, hace años que yo creo que no hacíamos un programa tan temprano. Y bueno, este es su programa de Agenda 1180. Yo soy Yasmín Rodríguez, les acompaña esta mañanita, martes, miércoles y jueves, casi en punto de las 8 de la mañana, después de nuestro himno nacional. Y en los controles se encuentra el compañero Juan Quintana, que la verdad hacemos este trabajo con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, en esta mañanita, este martes, tenemos la compañía, la presencia virtual de la compañera doctora Lupita Oropesa. Fíjense que ella da clases en el Departamento de Economía, está en varias licenciaturas y bueno, ella nos estará acompañando en este semestre cada 15 días para platicar de los temas económicos más trascendentes que están en la actualidad. Y bueno, ¿qué más les puedo decir en esta mañana? Que es el regreso a clases, una manera diferente de pues, aprovechar nuestras mañanas, nuestras tardes. La Universidad Autónoma de Baja California Sur se complace en estar con ustedes. Ya las clases empezaron el día de ayer para las chicas y chicos de tercer semestre en adelante. Y bueno, los resultados estarán de primer ingreso para esta semana, espérenlos. Y las clases iniciarían el próximo 17 de agosto para los de primer ingreso. Y bueno, ahorita platicaremos un poquito más sobre algunos de esos temas y sobre todo una nota de Cabo Pulmo que nos complace en hacerles una invitación, ¿no? Pero vámonos directamente con nuestra invitada, la doctora Lupita Oropesa. Buenos días, doctora. Buenos días a ti y a todos los que nos escuchan, ya sea y nos siguen, sea a través de la radio o a través del Facebook Live. Ok, bueno, pues te aviso, doctora, que eres prácticamente nuestra madrina en esta mañanita. Pues una nueva rutina a las 8 de la mañana, no estábamos acostumbrados, pero el poder de las redes sociales, el poder de los medios, pues también nos hace estar temprano para nosotros. Y bueno, vamos a platicar, bueno, la doctora Lupita nos va a platicar sobre la perspectiva económica que hay en estos momentos. Empecemos, doctora. Sí, muchas gracias. Así es, como todos saben, y lamentablemente en algunos hogares ya se está sintiendo o ya se sintió desde hace algunos meses, y los efectos económicos de la pandemia en las economías del mundo se evidenciaron de forma contundente cuando varios países precisamente publicaron cifras de crecimiento para el segundo trimestre del año. De hecho, esta parte del confinamiento llevó a bloqueos nacionales, los cuales provocaron grandes estragos a industrias enteras. Porque recordemos que el confinamiento se dio en varios lugares, desde incluso que cerraron fronteras, ¿no? Hay ejemplos de algunos países que cerraron fronteras para que no hubiera esta movilidad, sobre todo de personas. Y obviamente los contagios, pues es precisamente si hay personas contagiadas en ciertos lugares, ciertas empresas, pues en algunos países se llevó a precisamente el cierre para evitar la propagación del virus. En el caso de Europa, estas cifras posicionan a España, o España registró la mayor caída en comparación del trimestre anterior. Aquí estoy hablando de este segundo trimestre del 2020. Más adelante hablaré de la perspectiva anual. Pero en el caso de Europa, particularmente en España, en este segundo trimestre, la caída fue del 18.5%. En Francia, la actividad económica se contrajo 14%, mientras que Italia lo hizo en 12%. Y en Alemania cayó en un 10.1%, que es histórico para ese país. En otras partes del mundo, como es en el caso de Estados Unidos, pues este segundo trimestre, desde el primer trimestre se desplomó la economía en 9.5% y Japón caerá en más del 11%. Estos efectos, desde luego, han afectado no solo a empresas, sino también a los hogares. A través de ya sea del cierre de algunas empresas, como lo hemos visto ya a nivel local, a nivel nacional, algunos anuncios, ¿no? A través de redes sociales o a través de las noticias que nos enteramos. Y en el caso de los hogares, pues la pérdida de empleo o la disminución de ingresos para algunas familias. Y en ese sentido es que los gobiernos o los diferentes gobiernos a lo largo del mundo han adoptado políticas contra la crisis que incluyen desde un apoyo financiero hasta incluso cambios legales que permiten evitar que personas o empresas vayan a la quiebra.
Entonces, ¿qué hacen las 4 economías más grandes del mundo? Vamos a hablar un poco de las medidas que tienen estas 4 economías más grandes del mundo, pero también no es un comparativo directo con nuestro país. Más adelante hablaremos qué se está haciendo en nuestro país y hay que comprender que las circunstancias económicas son diferentes, ¿no? Por tanto, a veces estas medidas no pueden ser iguales en todos lados como quisiéramos. En el caso de Alemania, si no se logra mitigar la caída económica que se estima en 2020, entonces pudiera haber o se está estimando 29,000 bancarrotas corporativas, es decir, solo de empresas. Y es por ello que han adoptado cambios en la ley de insolvencia con el fin de suspender la obligación de declararse en quiebra. ¿Qué significa esto? Pues anteriormente una empresa que no tenía solvencia, ya sea de flujo de efectivo o tenía insolvencia del balance, pues estaba obligada a declararse en quiebra en un máximo de 3 semanas. Entonces, con estas modificaciones de la ley ya no existiría esta obligación. A finales de marzo, precisamente, aprobaron nuevas regulaciones y una de ellas es suspender precisamente la obligación de declararse en quiebra, la cual es retroactiva desde el 1 de marzo y va a aplicar hasta el 30 de septiembre. Pero hay 2 excepciones, digamos, a la regla. Las razones de insolvencia que no sean resultado de la pandemia y que la empresa no cuente con un plan para subsanar la incapacidad de pago. Es decir, aquí en este caso hay empresas que a lo mejor ya traían un problema de insolvencia y quieran aprovecharse del programa, pues no lo podrán hacerlo, ¿no? A eso se refiere básicamente. Habrá adicionalmente otras disposiciones legales que permiten a los gerentes más margen para mantener operaciones comerciales o bien para implementar una reestructuración de las empresas. Y estas disposiciones no son válidas si el motivo de insolvencia ya existía antes del 1 de marzo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que esos programas o estas medidas van precisamente solo a apoyar a esas empresas que por producto de la pandemia pues han caído en una insolvencia. En el caso de Japón, el gobierno japonés y la iniciativa privada han tomado precauciones precisamente para enfrentar dificultades derivadas de la pandemia. Eso también es muy importante mencionarlo en algunos otros países. En algunos países solo es la parte del gobierno, ¿no? que adopta políticas. En otras partes pues tenemos este trabajo conjunto entre el gobierno y la iniciativa privada. Entonces, en Japón, la autoridad fiscal ha otorgado una moratoria de 1 año para pagar impuestos nacionales y locales. Es decir, que no están obligados o podrían tener hasta 1 año para cubrir esas obligaciones, siempre y cuando la pandemia haya reducido el ingreso del contribuyente en aproximadamente 20% o más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es decir, con que haya reducido un 20% mis ingresos o el ingreso del contribuyente, pues yo ya podré ser, digamos, beneficiario de esta moratoria. Se solicitó a empresas abastecedoras de servicios como agua y gas un periodo de gracia para los pagos de usuarios y compañías severamente afectadas por la pandemia. Y esta medida no solo es en Japón, sino a lo largo del mundo hemos visto algunas medidas al respecto donde se ha prorrogado, ¿no? El pago de servicios como luz, agua, gas y en otros casos incluso eliminado, dependiendo del gobierno, ¿no? Y también dependiendo de las condiciones y demás. Adicionalmente, en Japón, bajo el programa de subsidios para negocios sostenibles, el gobierno ha destinado recursos para ayudar a las pymes, que son de las principales afectadas, las micro y pequeñas y medianas empresas. Además, varias compañías de seguro han dado una extensión en el pago de las pymes por máximo 6 meses y hay bancos que han ofrecido a sus clientes negociar las condiciones de pago. Y esto de negociar las condiciones de pago va desde los plazos, como un ejemplo, ¿no? Ajá. Por otro lado, en el caso de China, la autoridad emitió una nueva guía para aquellos casos de quiebra. Es decir, los tribunales de quiebra básicamente se van a dedicar a impulsar reestructuraciones y planes de pago antes de liquidar una empresa. Estas medidas, si en su momento o antes de la pandemia ya tenía una empresa con ciertos problemas y ya era inminente la quiebra, ahora lo que se está buscando hacer en China es agotar los mayores recursos posibles, ¿no? Es decir, no sirve, vamos a ver si una reestructuración no sirve, hay planes de pago, entonces agotar el máximo de recursos y ya para evitar precisamente estos casos de quiebra.
En este sentido, los tribunales actuarían como mediadores, es decir, guiarían activamente las negociaciones entre acreedores y deudores para lograr acuerdo de pagos a plazos, lograr acuerdos en las extensiones de periodos para cumplir con los pagos. Entonces, básicamente los tribunales van a ser mediadores, ¿no? Pero van a buscar que se agoten todos los recursos posibles. Para casos de reestructuración por bancarrota, si no se encuentran nuevos inversores, entonces los tribunales tendrían la facultad de extender el lapso para una propuesta de reestructuración hasta 6 meses. Entonces, repito, vienen a agotar estos recursos para ver si una reestructuración de la empresa pudiera servir para evitar la bancarrota. En el caso de Estados Unidos, en marzo del 2020 se creó una ley de ayuda, alivio y seguridad económica por coronavirus y ofrece apoyo a empresas que luchen en la crisis por la pandemia, que incluye un paquete de estímulo de aproximadamente 2 billones de dólares, que sería el mayor estímulo en la historia de Estados Unidos, el mayor estímulo económico. Además, hay un fondo de 500 mil millones de dólares controlado por la Reserva Federal para un programa de préstamos de gobierno dirigido a empresas con dificultades. También se ha ampliado la ayuda para las pequeñas y medianas empresas a través de los programas. Sin embargo, para que una empresa pueda aprovechar estos programas, no debe haber caído en insolvencia. Adicionalmente, se debe contar con un plan de cómo se va a integrar este estímulo a una estrategia de largo plazo que ayude a su empresa a transitar estas crisis. Entonces, estos son algunos ejemplos de las medidas que están tomando las 4 economías más grandes del mundo. Y Claro. adicionalmente vamos a ver en otros países que hay otras, van a ir teniendo otras medidas de acuerdo también a su política económica que estén adoptando. Ujú. Y además, Ahora, doctora, bueno, ¿sí? perdón, mande. No, perdón. ¿Qué dijo? Así cabe mencionar que en los próximos meses muchos programas de emergencia o rescate expirarán. Recordemos que por ahí hay el riesgo de una segunda ola, que no solo ya se ha mencionado en las conferencias de salud de nuestro país, sino en otros países, la incertidumbre de una segunda ola de contagios. Si se diera una segunda ola de contagios, sería un duro golpe para las economías del mundo, con un mayor riesgo que aumente el número de empresas en quiebra. Ahora, esta parte de que los programas van a tener o expiran, precisamente es porque no hay una generación de ingresos. O sea, el PIB está contraído, las economías están cayendo en este sentido, entonces no hay una generación de ingresos para poder seguir sosteniendo los programas. Por eso es que se dice que van a expirar, ¿no? Uh-huh. Y este riesgo será el riesgo de una segunda ola, si se diera el caso, esperemos que no sea así, pero este riesgo será mucho mayor para micro y pequeñas empresas quienes poseen limitadas reservas de efectivo y márgenes financieros ajustados. Por eso es que les decía que de toda, digamos, las empresas, pues las micro, pequeñas y medianas empresas son las que se ven más vulnerables precisamente por estos dos elementos. Las limitadas reservas de efectivo y márgenes financieros más ajustados en comparación de algunas medianas empresas y de las grandes empresas como tal. De acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional de junio de este año, a nivel mundial se espera una caída del 4.9%. A nivel mundial hablo de todas las economías, ¿no? Las economías con la mayor caída del PIB serían Italia y España con un 12.8%, Francia en tercer lugar, bueno, Francia con 12.5%, luego tenemos a México con una caída del 10.5% y Reino Unido con el 10.2%. Ahora, aquí en el caso de México es importante recalcar, y de hecho por ahí en febrero, cuando teníamos ahí cuando íbamos a los estudios, les mencionaba que en febrero salió la cifra ya definitiva del INEGI de las estimaciones del PIB en 2019 y había una contracción, ¿no? del 1%, y que se esperaba que no hubiera un mayor crecimiento, ¿no? Y las estimaciones ponían a México por ahí de un crecimiento del 2.5%. Entonces, estas cuestiones económicas o estas dificultades económicas que ya había en nuestro país se vienen a acentuar con la pandemia. Y eso ha generado, ¿no?, que tengamos esta perspectiva de una caída del 10.5%. En caso de que hubiera una segunda ola de contagios, que esperemos que no,
estas caídas podrían ser mucho mayores. Y de hecho, ahí quien esté interesado en esta parte de las estadísticas, la OCDE precisamente cuenta con un gráfico con dos escenarios. ¿No? Tiene estimaciones del PIB bajo dos escenarios. Un escenario donde solo hay una ola de contagios o un solo pico, como le llaman algunos, y cuál sería el escenario si hubiera una segunda ola de contagios. Para nuestro país, la caída del PIB en 2020 representaría una de las contracciones económicas más severas de los últimos 80 años, motivo por el cual se deben adoptar medidas para mitigar el impacto negativo que vino a acentuar la pandemia. Ahora, hay veces, y que esto también es importante mencionar, que a veces las instituciones o el gobierno tienen ciertas agendas, ¿no? De ciertos programas, de ciertos planes o líneas de acción, ¿no? Que van teniendo, y por eso es que está el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, a veces estos planes o estas estrategias se tienen que hacer a un lado porque viene un evento que requiere toda la atención, como es el caso de la pandemia. O sea, a inicios de años a lo mejor no pensábamos que fuera tan grande este problema, no, a lo mejor no se vislumbraba o no había una expectativa de que fuera a haber un confinamiento total en casi todo el mundo. Sin embargo, pues bueno, ya tenemos la pandemia y ahora, si teníamos ciertas líneas de acción, ahora nos tenemos que enfocar a cómo mitigar los efectos de la pandemia. Y eso es algo que no solo sucede con este tipo de fenómenos, sino a lo largo de la historia pasado, ¿no? Los Claro. gobiernos pueden tener planes, pero si pasa otra cosa, pues hay que ajustar la política económica, ¿no? La política pública. Una de las, Okay. ya mencionaba que el empleo es de los que se ha visto afectado, y en nuestro país se ha visto afectado tanto el empleo formal como el empleo informal. Y el empleo informal hablamos de estos, pues desde los vendedores ambulantes, ¿no? Que han disminuido sus ingresos al inicio de la pandemia, que pues teníamos que quedarnos en casa. Ahora ya vemos, y a lo mejor vemos algunos vendedores ambulantes, pero bueno, sus ingresos no se comparan con los que tenían antes de la pandemia. Y en el caso del empleo formal, pues se han perdido bastantes empleos. Esto, la pérdida de empleo y la disminución de ingresos en algunos hogares afecta directamente la demanda. La pérdida de empleo o la disminución de ingresos provoca una disminución de la demanda, o que y en ese sentido, que ciertos productos no se demandan. Entonces, en este momento, pues de frente, los hogares priorizan en qué gastar, ¿no? Su dinero. Si de por sí tenemos recursos limitados, pues se han venido a ser más limitados con la pandemia, y eso nos lleva a tomar decisiones de que ahora tengo que priorizar en qué comprar. Por lo tanto, es que se compran básicamente productos esenciales. En el caso de las empresas, y bueno, hay otros productos que no se demandan, y por tanto eso va a afectar también a la oferta. En el caso de las empresas, también se han visto afectadas, y algunas a lo mejor han potencializado el uso de redes sociales para seguir generando ingresos. Entonces, de pronto es que ya hemos visto, ¿no? Este uso de plata. En su momento vimos el uso que empezaron a usar mucho, sobre todo los restaurantes o las empresas de comida, empezaron a utilizar mucho Uber Eats. Uh-huh. Sin embargo, por ahí, por una cuestión de comisión, pues han migrado a otras plataformas porque Ajá, o servicio a eh, domicilio, ¿no? Que no lo tenían, o como orden y recoja. ajá, tenían ya el servicio de orden y recoja, y ya después fueron implementando el servicio a domicilio, que recordemos que el año pasado se aprobó la reforma fiscal, donde se incluye la, eh, el, el gravamen, ¿no? O los impuestos a estas plataformas, entre ellas Uber Eats. Entonces, y eso ya, en ese sentido, pues disminuyó el margen de ganancia de los negocios, y eso los llevó a lo mejor a buscar otras plataformas u otras aplicaciones que les permitieran un mayor margen, o si no, definitivamente solo en la orden y recoja. Y la Pues realidad él, es que la ajá, pandemia ha afectado de manera diferenciada a los sectores económicos. Entonces, algunas, si bien es cierto que desde hace algún tiempo vemos una empresa y ya tiene su Facebook, o tiene que estar presente en redes sociales de alguna manera,
ahora ha estado más presente. Es decir, ahora ya las redes sociales se han convertido como en una herramienta esencial para muchas empresas para pues seguir generando algunos ingresos. Y cuando te comento esta parte de que ha sido diferenciado, pues esta parte de empresas o que cierran algunas empresas o que no generen ingresos o que no abran, ¿no? Definitiva, y que no sepan a lo mejor si va a haber un cierre total o no, afecta a la oferta. Entonces ha disminuido la oferta. Es evidente que sectores como el de abastecimiento de alimentos no se ven tan afectados, pero hay otros sectores que sí se han visto afectados, como el turismo, ¿no? Que es en nuestro caso, y en aquellos estados donde el turismo es una de las principales actividades económicas, pues evidentemente va a impactar en el PIB estatal. Claro. E incluso ahorita que estamos en agosto, el año pasado, recordemos, agosto para el sector de las papelerías era el mejor mes del año, ¿no? Y ahora con las clases virtuales, pues bueno, también esta parte va a impactar. Y en su momento a lo mejor hay sectores que no pensaban que les fuera a impactar tanto porque a lo mejor no se vislumbraba un confinamiento tan largo. Recordemos por ahí que en algunas conferencias de salud se hablaba de que muy probablemente en agosto podíamos regresar a las actividades presenciales, pero bueno, esta parte del seguimiento con semáforos pues nos ha llevado a que definitivamente no se podría, y si regresamos sería un mayor riesgo, ¿no? Claro. Entonces, ahora en agosto particularmente se verán afectadas las papelerías o este sector, vinculado a que no se esperaba precisamente un confinamiento tan largo. En este sentido, la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina se estima que de no haber una lista de útiles escolares, se podrían perder el 70% de las ventas totales del año. Estamos hablando de una pérdida de 18,000 millones de pesos para este sector en particular. Uh-huh. Durante el confinamiento ya hubo pérdidas, o las pérdidas económicas durante el confinamiento han ascendido a 5,000 millones de pesos, pero solo en el área de útiles escolares. A esto tendríamos que adicionarle el impacto en el caso de uniformes y en el caso de equipos de cómputo. Entonces, también dependiendo lo largo que ha sido el confinamiento, puede ser el impacto en algunos sectores económicos. De acuerdo a El Economista, en México operaban 120,000 negocios de este tipo antes de la pandemia, y hasta ahora han cerrado 8,000 papelerías, ya que la presión es fuerte. Y no solo para este sector, ¿no? Sino para otros también, otras pequeñas y medianas, pequeñas y medianas empresas, porque la presión viene en pagar impuestos, pagar sueldos, cubrir costos fijos, porque acuérdense, si yo quiero poner un negocio, pero si la pandemia que nos ha llevado a esta política o la medida de confinamiento, pues tengo que tener cerrado. Uh-huh. Y aunque no genere ingresos, yo tengo que seguir pagando ciertos gastos como la renta, ¿no? De mi local. Sí, Eso los se refiere con los servicios. costos fijos. Adicionalmente a eso, no hay ventas, o las ventas no son suficientes, ¿no? Incluso para tener un margen de ganancia. Algunas empresas siguen trabajando, generan ingresos, y aunque no generen ganancias, pero estar ahí en el mercado, y bueno, ya dependiendo en su momento, ya irán tomando otras decisiones. Ahora, también recordemos que precisamente cuando se da este confinamiento en México, por ahí de marzo, a mediados de marzo se da el anuncio, por ahí del 20, ¿no? Ya todos nos fuimos a nuestras casas, pero estábamos en medio de el pago de impuestos para contribuyentes, para personas físicas. No sé si recuerdes. Uh-huh, sí. O sea, estaba este proceso de la declaración de impuestos. Entonces, Ajá, en marzo y México no abril. se suspendió el pago de Dieron impuestos. Creo prórrogas, que ¿no? creo que hubo una prórroga de Ajá. un mes, o no recuerdo, pero un tiempo corto, pero no se compara con las prórrogas que hubo en otros países, ¿no? Entonces, teníamos este proceso en medio, y se siguió el proceso, hubo declaración de impuestos de personas físicas, y bueno, y las empresas también ven esta presión, ¿no? De tener que pagar este tipo de compromisos y no generar ingresos para pagar los compromisos. Pues bueno, es una presión muy grande, no solo para el sector de las papelerías, sino para otros sectores económicos. Y si bien es cierto, por ahí el tratado comercial que firmó México con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, atraerá la inversión extranjera directa, los beneficios se van a reflejar en el mediano plazo, es decir, no se van a
reflejada en el corto plazo, sino más a mediano plazo. Por ello es que son necesarios apoyos para la base productiva del país. Y algunos de esos apoyos han surgido creo que ahorita, al menos aquí en nuestro estado y también a nivel federal, ¿no? Hubo algunos apoyos para las empresas. Y en el caso de nuestro estado, por ahí el Instituto de la Mujer creo que tenía, no sé si continuó o si ya cerró, pero una convocatoria dirigida a mujeres emprendedoras que buscaban recursos económicos. Por ahí estaba esa convocatoria. Y va precisamente en esta parte, ¿no? De ir reactivando la economía. Y también cabe destacar que algunas medidas también han venido en términos estatales. Por ahí, en nuestro caso, el gobernador de nuestro estado en su momento dio ciertos avisos respecto a las obligaciones estatales o los impuestos estatales para algunas empresas, sobre prórrogas en algunos casos, o en otro tipo de servicios, descuentos. Por ejemplo, ahorita en las multas hay descuentos y demás, ¿no? Entonces, algunas de estas medidas no son a nivel federal, sino más bien han venido a nivel estatal, de cómo los gobernadores se han tenido que pronunciar, ¿no? Para ir mitigando los efectos económicos en sus estados. Está medio muy complicado el panorama, ¿no? El que hemos estado teniendo desde marzo a la fecha, ¿no? Y que además las medidas que se han realizado pues en cualquier país, ¿no? Y México pues no nos va muy bien, pero sí necesitamos un poco de medidas más fuertes, ¿no? Para el consumidor, tanto para el consumidor como para los proveedores, para las personas que tienen algún negocio, ¿no? Y no sabemos cómo finalizará todo este tema de la pandemia. Lo que sí comentas es importante, estamos teniendo, ¿no? Los recursos limitados, en ese momento es de prioridades, ¿no? Y no estar comprando pues muchos detalles o gastos hormigas, ¿no? Como le llaman generalmente. Entonces, es un reajuste a nuestras economías, tanto locales, nacionales y internacionales, y podemos ver que el panorama económico no es nada alentador, ¿no? Sí, así es, lamentablemente. Y bueno, algo también que hay que comentar es que no solo México, sino todo el mundo, ¿no? Va a estar pasando por complicaciones económicas, Nadie se obviamente unas salva. economías más que otras, y que también tiene que ver en algunos casos que ya traían problemas antes de la pandemia, y en otros casos pues a lo mejor no tenían problemas, pero bueno, jamás habían enfrentado una crisis de este tipo. Ahora, Ajá. también cabe destacar que uno de los elementos, porque no es la única pandemia que se ha registrado en la historia de la humanidad, pero sí hay que recalcar, digamos, el papel o el rol que han tenido las tecnologías de la información y la comunicación, que han permitido que sigan ciertos servicios, ¿no? Como hace rato comentábamos, ¿no? Que un negocio, ¿no? Sí. Se promocione, se publicite a través de redes sociales y saber que hay servicio en ese negocio y el ordena y recoja, o incluso que tiene entrega a domicilio, ¿no? Y a través de las redes sociales o a través de la mensajería instantánea hacer algún tipo de pedido. Eso también es claro de destacar, que esa Cambios, diferencia ¿no? de Cambios otras o formas. pandemias donde prácticamente la actividad económica era nula. De hecho, las tecnologías de la información y la comunicación han permitido que sigan algunos servicios. Por ahí, por ejemplo, el INPI, ya desde hace algunos meses ya está tratando de hacer que todos sus trámites sean de manera en línea, y la educación, ¿no? Que la educación ha seguido en todos los niveles, en la medida de lo posible, a través de diversos dispositivos, a través de diferentes estrategias, ahí en la parte de la educación básica, a través de radio y televisión, seguir con esta parte de la educación, y que gracias a estas tecnologías es que podemos seguir con ciertas actividades. Definitivamente, pues falta mucho más, ¿no? Por ahí es que la preocupación, pero sobre todo, sí se necesitan más medidas que, que generen más certidumbre, ¿no? Porque Claro. ahorita la incertidumbre va a empeorar el panorama. Entonces, si no hay medidas muy claras que den certidumbre a las empresas, pues es muy probable que muchas empresas sigan cerrando, que se siga a lo mejor la generación de desempleo, y también el llamado a la ciudadanía, que es una corresponsabilidad de varios, ¿no? Por ahí, pues el gobierno se encarga de la estrategia de salud, se encargará de la política económica,
y yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer? Pues en la medida de lo posible ir atendiendo las medidas de seguridad para evitar una segunda ola de contagio. Claro que sí. Doctora, pues la verdad estuvo muy, muy emocionante e interesante la plática que nos das esta mañana, ¿no? Una perspectiva bastante resumida, bastante completa y bueno, yo te agradezco tus comentarios, esta perspectiva económica, bueno, que no esperábamos este 2020 de esta forma, ¿no? Pero que estamos tratando de sobrevivir, de llevar las cosas con calma y te agradezco tu presencia virtual y que en 15 días nos veamos con otro tema tan importante como este tema que es perspectiva económica, lo que estamos pasando en la pandemia. Así es, muchas gracias a ustedes ahí por la invitación y ahí estamos pendientes para el siguiente tema. Y algo muy importante, tampoco es para que entren en pánico, pero sí para que procuren tomar las decisiones más adecuadas para extender, ¿no? O mejorar el manejo de los recursos limitados. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a la doctora Lupita Oropesa. Ella es doctora, fíjese que en ciencias marinas y costeras. Y bueno, nos da muchísimo gusto que nos haya platicado acerca de este extenso y corto a la vez panorama económico, esa perspectiva que estamos viviendo, no solamente en la parte nacional, sino en la parte internacional. Ella platicó la diferencia de algunos de los países, ¿no? Que llevan sobre todo estos problemas o cómo llevan este ritmo, ¿no? Económico, y bueno, no podíamos dejar de lado un poco lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y bueno, fíjense que esta mañanita, aparte de esta cuestión económica que teníamos que arrancar, muy necesaria para que ustedes conozcan, también esta mañanita tenemos también otro tipo de temas, ¿no? Dejemos un poquito la parte económica, dejemos esta parte también que nos hace falta un poquito acerca sobre la capacidad, ¿no? Capacidades de interpretaciones, capacidades de cómo estamos llevando nuestras alegrías, nuestras tristezas. Bueno, ahorita vamos a platicar con la psicóloga Amanda Urbán, porque ella, fíjese que nos va a platicar sobre un tema bien intenso, bien importante también, que se llama resiliencia. ¿Sabe usted qué es la resiliencia? De repente nos cuesta trabajo comentar qué es, ¿no? Pero bueno, comentar en el sentido que es importante comentar que también es ese tema y usted en ese momento va a conocer un poquito sobre los detalles, ¿no? Esta capacidad que tenemos las personas para poder soportar algunos detalles de nuestras vidas. O ahorita nos viene y la psicóloga Amanda Urbán, que fíjese que hace mucho queríamos darle una pequeña plática, ¿no? Sobre este tema, porque es necesario para todos nosotros, ¿no? Y bueno, ya ahorita que nos den la señal de que estamos conectados, fíjense que ya regresamos a clases desde ayer, primer ingreso, próxima semana los resultados de estos exámenes estarán el 14 de agosto, así que bueno, yo creo que no hace falta decirlo, ¿no? Ustedes están aquí al corriente sobre esos temas y bueno, también les platicamos sobre que es importante platicarles que esa tardecita en punto de las 5 de la tarde estará la compañera Brisa Mendoza, no sé si Alba también, pero varios de nuestros compañeros para platicar sobre difusión cultural, los talleres, forocultura, cómo va a trabajar, ¿no? Difusión cultural este semestre, su programa de trabajo. Y bueno, también otro tema importante que estará para todos ustedes es sobre el tema del servicio social. Estará el compañero Rubén Rivera para platicar sobre este tema. Y bueno, no sé si por ahí ya se encontrará Amanda Urbán. Hola. Bueno, ya aquí está Amanda. Ya nos escucha Amanda. Hola Amanda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ya estamos en vivo, Amanda, y bueno, ya hay más o menos una mala explicación, pero vamos directamente. Bueno, ella es Amanda Urbán, ella trabaja en la Dirección de Docencia e Investigación Educativa, y ella es psicóloga, y bueno, nos va a platicar sobre el tema que les decía en ese momento, ¿no? Resiliencia. Hola, Amandita. Hola. Ahora sí. Amanda, ¿nos puedes platicar sobre este tema? Sí, claro que sí. Ok. Mira, quisiera empezar hablando un poquito de la historia, porque es muy interesante.
El término resiliencia sale de la ciencia de los materiales, en especial de algunos diamantes que tenían mucha presión, podían recibir mucha presión y aún así conservar su forma. Años después se empieza a usar este término en la ecología para hablar de lugares que habían sufrido desastres naturales y aún así podían como volver a florecer. En los años 80 se empieza a usar en psicología adoptando esta misma metáfora de las personas que pasaban por situaciones complicadas, complejas, inesperadas, un poquito como la que todos estamos viviendo ahorita, y aún podían salir adelante, pero no solo como habían entrado a la situación, sino aprendiendo más de ellos mismos, de sus habilidades, de sus recursos, y entonces esos que habían aprendido lo podían usar para retos futuros. Bueno. Sí, ¿me escucha? Perdón, creí que se había cortado. Se podía usar para retos futuros. La resiliencia, te voy contando un poquito más a fondo. Sí, está bien, me encanta el tema de la historia que nos estás platicando porque desconocemos de dónde se ejercía, ¿no? De cómo es que nace. Sí, así es como nace el término de la resiliencia y básicamente en psicología se habla de la adaptabilidad positiva a tu situación de vida. Eso es la resiliencia en psicología. Y entonces la resiliencia está formada por diferentes factores protectores, así se llama, que son como cualidades que tienen las personas que van desarrollando. Todos tenemos la capacidad por naturaleza de ser resilientes, pero hay que trabajar la habilidad. Y algunas cualidades, por así decirlo, son la ética, por ejemplo, la capacidad de poder desearle a los demás lo que queremos para nosotros mismos, ¿no? Todos estos valores que decimos que tenemos, pero que son en estos momentos cuando salen a flote, ¿no? El respeto, la solidaridad. Que en estos momentos lo estamos mostrando, ¿no? La solidaridad con otras personas para que en estos momentos pues no la pasen tan peor, ¿no? Claro, y ¿sabes qué es bien importante? La empatía, y esta situación es bien particular porque todo el mundo estamos viviendo lo mismo, ¿no? Entonces, es una buena posibilidad para reforzar esta habilidad de la empatía. Al final del cuentas nos permite como poder reconocer más lo que están sintiendo más o menos los demás porque estamos viviendo algo igual o muy parecido. Y respetar también cómo cada quien lo estamos viviendo. Cada quien tenemos que buscar la forma más útil, ¿no? De pasar ciertos momentos difíciles como el que estamos viviendo ahorita. Y eso tiene que ver con otro factor, que es también pues esta creatividad, la capacidad de buscarle el lado útil, la imaginación para hacer objetivos, ¿no? Buscarle un camino, un objetivo, algo que nos haga sentir bien y que nos está ayudando para el futuro también. Oye, perdón. Aquí, pero ¿cómo le hacemos? De repente sentimos que no tenemos esa capacidad, ¿no? Para soportar tales cosas. Por ejemplo, a veces que somos, que pues perdemos el empleo por esas circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Pero ¿cómo aceptarlo, no? ¿Cómo tener esa capacidad para decir, yo voy a salir adelante? Porque entra un periodo también de repente como de tristeza, de depresión, de angustia, de muchas cosas que se van mezclando. ¿Cómo hay alguna fórmula, hay algo específico que se pueda lograr? Mira, sin duda es complicado y algo que es muy importante es que para que haya resiliencia, primero tiene que haber vulnerabilidad y a veces pensamos que ser vulnerables es malo o no debemos ser vulnerables, cuando no es así, es todo lo contrario. Cuando nos reconocemos vulnerables, entonces podemos estar en contacto con nuestras emociones, que es bueno, todas las emociones son buenas. Luego queremos separar como que, ay, no, estas emociones no las quiero sentir. Pero al final todas las emociones nos sirven de algo.
nos dice qué necesitamos, cómo nos sentimos, qué podemos hacer. Entonces, el primer paso es reconocerme vulnerable, saber que eso está bien, reconocer mis emociones, y entonces esto nos permite como desde ese punto saber nuestras necesidades. Y justamente también sobre lo que me preguntas, es bien importante saber de las redes de apoyo. Todos tenemos redes de apoyo. Las redes de apoyo son estas personas que están ahí siempre que las necesitan, ¿no? Nos dan apoyo emocional, apoyo social, y todos tenemos ese tipo de personas. A mí me gusta, cuando hablo de redes de apoyo, usar una pequeña metáfora sobre el circo. No sé si han ido al circo o han visto las películas, pero hay muchos actos, entre ellos el que camina en la cuerda, ¿no? Ajá. Ahí va manteniendo el equilibrio y siento que tiene que ver como nosotros lo hacemos todos los días eso. Tratamos de mantenernos ahí y estar bien y seguir caminando, pero algún día nos vamos a caer. Y ahí en el circo hay una red de protección, que es lo que yo digo que es como nuestra red de apoyo. Son esas personas que van a estar con nosotros cuando nos vaya mal, y entonces podamos volver a intentarlo, porque nos van a ayudar a no lastimarnos o no lastimarnos tanto, ¿no? Pues esto nos parece que ¿cómo lo llamamos? De alguna u otra forma estamos platicando sobre que no, de repente no es fácil, porque ahí tú misma lo confirmas, ¿no? Nos cuesta trabajo mantener o darnos cuenta, ¿no? Que esas emociones de tristeza, angustia, ira, sobre todo esas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sentimientos más de tristeza, ¿no? No nos gusta tenerlo, y reconocer esa parte que sí que somos vulnerables a diferentes cuestiones externas e internas, como que eso de repente no nos llama la atención, no nos gusta, no queremos que sea así, ¿no? Entonces a veces esa parte cuesta, y este ejemplo de la cuerda floja, efectivamente a todos nos da miedo de repente sentirnos que nos tambaleamos, que nos vamos a caer, ¿no? Sí, es así, y también es importante saber que no podemos controlar muchas cosas, y cuando empezamos a darnos cuenta de eso, que en realidad lo único que podemos controlar es cómo nosotros actuamos ante la situación, pero todo lo demás no está bajo nuestro control, también nos libera un poco. Saber que lo que tenemos que hacer efectivamente es adaptarse a la situación, que es justamente lo que es resiliencia, y saber que tenemos una red de apoyo, pero también que somos una red de apoyo. Y eso tiene que ver con un término que justamente es la resiliencia colectiva, ¿no? Que es también todo esto que estamos buscando que pase pues en todos lados, en todo el país, que es esta capacidad de cada quien usar sus recursos y sus habilidades, porque al final cada quien tenemos recursos, habilidades diferentes, ¿no? Y entonces poderlas usar en conjunto, ¿no? Como sociedad, como persona, y tener un objetivo en común, un buen común, que es buscar que todos estemos lo mejor posible ante una situación complicada como la que estamos viviendo. Claro que sí, muy, muy importante estos datos, ¿no? Y pues tenemos que decirlo, platicarlo, ¿no? Usar, disponer los recursos que tiene uno, ¿no? Ya sea ese tema, esa parte, ¿no? Las habilidades que tenemos para poder mejorar nuestro entorno, para mejorarnos como persona principalmente, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a poder también adaptarnos a la situación, que como bien lo dice la psicóloga Amanda, es esto es resiliencia. Así es, eso es la resiliencia. Y pues hay muchos factores, también el sentido del humor también es muy importante, ¿no? De repente cuando ya
nos empezamos a liberar y reír un poquito de la situación. Las situaciones como baja la ansiedad y la automotivación de seguir adelante, tener una visión positiva ante el futuro. Son muchos factores y estoy segura que muchas personas dicen, yo tengo este. Todos somos resilientes y todos hemos sido resilientes algunas veces, pero no sabemos que lo somos. Entonces es muy importante también hacer conciencia de que ya hemos sido resilientes, que ya tenemos herramientas, que ya tenemos recursos, que ya lo hemos hecho antes y como consecuencia lo podemos hacer ahora o en el momento que necesitemos hacerlo. Claro, pero parece fácil, ¿no, Amanda? Parece fácil y lleva un proceso a veces corto, a veces largo, pero tenemos que intentar, ¿no? Esto es lo mejor, poder intentar estas etapas que nos están llegando y adaptarnos, ¿no? Así es. No es fácil, es un proceso, pero lo importante es saber que todos lo podemos hacer y que tenemos muchos recursos y habilidades que a veces no nos damos cuenta y que es el momento como de hacer consciente, conocerse uno mismo, reconocer todos estos recursos que tenemos y usarlos a nuestro favor. Ok, ¿algo más que nos quiera comentar, Amanda? No, pues sería todo, solo que sean conscientes de esta habilidad, todo el mundo lo tenemos redes de apoyo, todo el mundo lo estamos viviendo lo mismo, hay que ser empáticos, hay que entender que cada quien lo está viviendo diferente, hay que respetar cómo lo está viviendo cada quien y hay que buscarle la parte más útil a esta situación, porque esta situación va a pasar y en 5 años vamos a recordar cómo usamos este tiempo. Y hay que tratar de recordar que a lo mejor nos conocimos más, aprendimos de nosotros, aprendimos de todos estos recursos y eso es lo importante. Ok, no, creo que nos queda como tarea, ¿no? Una gran tarea para los radioescuchas, las y los radioescuchas, ese tema, ¿no? Adaptarnos a esta situación. Si bien sabemos no es pasajera, ya tenemos varios meses y seguirá para los próximos meses y mostrar una actitud diferente, ¿no? Sobre todo para poder llevar bien las cosas, ¿no? Para nosotros mismos y para mostrarla hacia los demás, que es complicado, decíamos, ¿no? Pero en este momento no tenemos de muchas opciones, ¿no? Exactamente, y todo es complicado, pero todo lo podemos hacer. Entonces, es un proceso y estoy seguro que todos vamos a salir más fortalecidos de esta situación también. Ok, pues yo agradezco, Amanda, tus palabras de esta mañana, de este tema de resiliencia, si bien de repente nos hace un estrago, ¿no? Pero lo mejor es poder adaptarnos a la situación de la que estamos viviendo en este momento. Este momento pues es la pandemia del coronavirus y bueno, la psicóloga Amanda Urbán, ella colabora en la Dirección de Docencia e Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Muchísimas gracias, Amanda. Y bueno, fíjense que no tenemos todavía nuestro fin de programa, ya casi, pero fíjense que también en esa mañanita le pedimos a nuestra colaboradora, ¿no? Compañera, amiga, Alba Hernández, que nos platica un poquito cuáles son las tendencias, cuáles son los temas de esta mañana, sobre todo, no sé si por ahí estará el compañero Juanito para que nos haga el enlace con la compañera Alba. Y si no, pues fíjense que uno de los temas que aquí les tengo a la mano ya casi antes de que entre Alba es uno de los detalles. Hoy amanecimos con las noticias de que ya le hago bolas aquí, ¿no? De la vacuna del coronavirus ya está lista en Rusia, ¿no? Se cree que a partir del 1 de enero ya estará la vacuna. Hay muchos temas, de hecho, fíjate que estoy investigando en los diferentes medios digitales, ¿no? Medios ya no tan impresos, ese tema, ¿no? De cómo, de cuál es lo que están abordando, pero
ese tema de la vacuna, pues ahora sí que es la noticia a nivel global, ¿no? Todos los medios de comunicación están hablando sobre esta vacuna que es la que está originándose, ¿no? Que se lleva a cabo, perdón, en Rusia, ¿no? Ya están platicando, se llama Sputnik 5 o Sputnik quinto, ¿no? Lo que tiene la V, entonces es Sputnik quinto, ¿no? Entonces, esta es la vacuna que ya está circulando primeramente en estos primeros núcleos, ¿no? En Rusia, y bueno, a partir de enero, pues ya en todo el mundo, ¿no? Y bueno, y además que las pruebas que se han hecho dicen que tiene una inmunidad de 2 años, ¿no? Lo que estuvimos investigando, esto es lo que platican los medios, y bueno, vámonos directamente, y aquí, sobre todo para hacer este ganchito, ¿no? De información, comentamos y seguimos con la compañera Alba Hernández, nuestra compañera de Radio WAPS, ¿no? Hola Alba, buenos días. La hicimos madrugar también, así como Juan. Hola, buenos días, Yasmin. Pues muy agradecida de estar el día de hoy nuevamente, porque ya teníamos rato de no estar aquí frente a micrófonos. A ti no, tú no habías estado. Sí, muy poquito, la verdad. Y bueno, Alba, en esa mañana, ¿qué nos traes de noticias? Pues pues que tiene que ver un poquito, sobre todo, yo creo que ahorita casi todas las notas tienen que ver con el COVID-19, muy casi en su mayoría. Pero bueno, una muy interesante que nos encontramos por aquí fue que, y así dice el titular, perros entrenados para detectar el COVID-19 aciertan en el 100% de los casos. Y aquí nos dice que al 100%, pero sí hay algunos que van pues el 80%, 90% a lo mejor, pero en su mayoría sí han tenido aciertos muy importantes. Y bueno, esto se ha logrado identificar por el COVID en el sudor de personas infectadas. ¿Por qué en el sudor? Porque pues esto se supone que hace que no haya un contacto directo. Así que pues obviamente cuidan muy bien los caninos para que pues no sucedan ningún problema por ahí, no se infecten y todo. Pero esa es la forma que han encontrado para pues poder detectar la enfermedad en personas por medio de su sudor y así pues tener una forma mucho más fácil de encontrar a personas con esta enfermedad. Y bueno, estos perros son capaces de detectar explosivos y pues también personas con cáncer, que es a lo mejor lo que hemos visto antes y ahora pues los han estado utilizando en cierta forma para pues acertar estas pruebas, que podemos decir que son pruebas también, y pues interesante. Sí, y lo interesante es que aquí en México, ¿no? Además, ¿no? Es lo que se está llevando acá. Los caninos están en todo, ¿no? Están tratando de pues, reconocer, ¿no? A través de los olores, de los sudores, bueno, más bien de los sudores, ¿no? De cómo es este proceso para detectar si sí o no puede ser una persona infectada de coronavirus, ¿no? O sea, la verdad me parece muy interesante, ¿no? Esta cuestión, ¿no? No sé cómo le harán, no sé cómo será el proceso para enseñanza, ¿no? Pero son perros entrenados, son perros que la verdad súper inteligentes que ya tienen también entrenados sobre diversos temas, ¿no? Por supuesto. Y ya pues así como leyeran, ¿no? Ciertas diversas actividades que los ponen a hacer ya, porque ya luego invento palabras. Ya en otra nota, pues que como comentabas, tienen que ver pues todas casi siempre con el COVID, pero ya pues nos vamos a un tema un poquito más ambiental, que pues ya se ha hablado un montón sobre pues a lo mejor el impacto bueno o malo que ha tenido el COVID-19 en pues el medio ambiente, y pues se ha hablado obviamente de la mejoría en la calidad del aire, la disminución de los niveles de contaminación, pero por otro lado también se ha hablado de que realmente no hay mucho un cambio, y que también por otro lado expertos han hablado sobre que muy probablemente cuando termine el confinamiento, cuando termine ya la emergencia, se van a disparar otra vez los niveles. Entonces, pues sí, hay que plantearnos también la siguiente reflexión. Realmente el confinamiento pues es un arma con la que podemos luchar para este cambio climático. Sí podría ser como algo que podríamos hacer, que bueno, aquí en esta nota de la expansión sí hablan sobre que a lo mejor podría ser importante plantearse esto, que a lo mejor cada cierto número de años se hiciera como, no sé, un plan para que cada ciertos años se hiciera como un tipo de confinamiento, como el que estamos haciendo ahorita por esta emergencia, pero con toda la idea de hacerlo por el cambio climático.
Ok. Ah, ok, sí. Sí. Ah, perdón. Y no nos ibas a tener alguna pregunta. Nada, no. Sí. Que de hecho es parecida a esta pregunta que les estaba comentando. Realmente este confinamiento, a lo mejor esta pandemia y todo lo que tenga relacionado con el COVID-19 nos de alguna forma ha hecho un cambio negativo o positivo conforme al medio ambiente, Ok, ¿nos los vuelves a repetir? que si es el confinamiento o bueno, esta crisis Pandemia, de sí, la ajá. pandemia es el arma que necesitábamos para pues hacer un cambio en el medio ambiente. Ok, la vamos a hacer en Facebook, esta pregunta me parece importante y usted vota, ¿no? Que vote de aquí hasta el jueves a ver qué nos dicen y lo presentaremos los Sí. resultados para que usted sea, qué es lo que opinó sobre este tema, ¿no? Más, Alba. Bueno, ya nada más para terminar una nota, digamos, más amable. Perfecto. Este 8, este 8 de octubre fue el Día del Gato, que bueno, yo creo que Pero para los que estamos, Alba, 8 de agosto. perdón, sí, de agosto, una disculpa. El Ok. 8 de agosto, hace 3 días, fue el Día del Gato. Y bueno, para los que saben o conocen sobre el Día del Gato, hay como 3 días al año, pero pues este es el que se celebró hace Ya. poquito. Y Ok. hay unos, de hecho, que se celebran más a lo mejor aquí en México, otros mundialmente, otros en a lo mejor Europa, pero pues sí es bien interesante cómo varios famosos subieron fotos con sus gatos. Y yo creo que uno de los gatos más famosos, no sé si Yasmín lo conozcas, Sí. el gato Fox, que era el gato del expresidente Bill Clinton. Ah, ok, no, fíjense que no sé, pero yo vi en algunas publicaciones de conocidos, conocidas, sobre, pues, mostrando a su gatito, ¿no? Entonces, pues, también es válido, ¿no? No solamente los perritos, también los gatitos y diferentes animalitos que puedan tener. Pues es una forma también de mantenernos, ¿no? De adaptarnos a nuestras vidas y sobre todo darle el valor a los animales que muchas veces no nos los damos. En este caso, pues a los gatos les toca, gatos y gatitas les toca el turno. Así es. Ok, bueno, Alba, te agradezco la compañía virtual de esta mañana, ¿no? Ya casi vamos a cerrar y queda pendiente la pregunta para todos ustedes. Y bueno, les platico también que una de las notas más de los que están hablando los medios de comunicación, ¿no? Los medios digitales. Vámonos a la jornada rápidamente y los titulares de su primera plana son: sobornó a empresa de Estados Unidos a funcionarios de Calderón y Peña. López Obrador, el caso García Luna revela que hubo narcoestado. Soy perseguido político de López Obrador, acusa Felipe Calderón. Lideran órdenes de captura contra Horta y Frida Martínez. Se une México a otros 3 proyectos de vacuna contra COVID-19. Así lo explica el Marcelo Ebrard, Relaciones Públicas, secretario. Y vámonos, noticias internacionales. Les platicaba yo una de las que están pegando en este momento. En todos los medios está. Es la de Rusia anuncia primera vacuna contra el COVID-19 y la Organización Mundial pide cautela, ¿no? En política destinan 250 millones de pesos para condecorar al personal médico anti-COVID-19. En la economía suman salarios contractuales 21 meses al alza pese a COVID. Y bueno, calculan, esta sí es más triste, calculan más de 736,000 muertos en el mundo por coronavirus. Capital Sheinbaum se aísla tras dar Suárez del Real positivo a COVID, es su secretario de Estado, y en la parte del gobierno de la Ciudad de México. Economía repuntan en junio, construcción y manufactura. Esto es en tema de economía, eso lo anuncia INEGI. Y bueno, ya también aquí casi para... Bueno, ese es un video, pero no se los puedo mostrar. Vámonos a notas internacionales, pues les decía yo, la vacuna de Rusia. Colombia, investigación por financiación ilegal en la campaña presidencial de Iván Duque. Ordenan reconfinamiento de Auckland tras nuevos casos en Nueva Zelanda. Pompeo llega a Praga para una gira Centroamérica de 5 días. Líder opositora bielorrusa se refugia en Lituania tras elecciones. Y bueno, trompas francesas tratan de cercar en Níger
al comando que mató a 6 franceses el domingo pasado. Pekín pretende que Taiwán sea el próximo Hong Kong. Y bueno, una de las últimas es que más de 20 millones de casos de coronavirus en el mundo. Primero les dije las muertes, ahora son los casos, más de 20 millones al momento. Y bueno, esas son las notas aproximadas, ¿no?, que hay, que les podemos platicar. Esas últimas notas internacionales se las comento de la Deutsche Welle. Y algo más, Albita, nada que decirnos. Nada más, sí, por aquí también me encontré otra nota que me pareció bastante importante, que bueno, para este año se pronostican, bueno, para esta época de ciclones se pronostican hasta 18 ciclones para BCS, que pues podríamos pensar que a lo mejor es negativo, pero no, realmente pues sí se necesita aquí en el estado bastante lluviecita para seguir. Que no se nos vaya el agua, es lo que yo pido, que todos en las colonias tengamos agua, por favor. Sí, está muy fuerte este problema, ¿no? Entonces, de hecho, después vamos a tener, a ver si en las próximas semanas podemos tener una plática con algunos de nuestros compañeros o compañeras de investigación, ¿no?, para que nos platique esas problemáticas, así como le invitaremos a la doctora Eleonora, ¿no?, Romero Vadillo, para que nos platique sobre esos pronósticos, qué va a pasar. De hecho, no, fíjense que vamos a ver si la podemos contactar para mañana o pasado, a ver qué nos platica sobre las lluvias, ¿no?, que está pesado, queremos que llueva. De repente pedimos lluvia y cuando llega la lluvia que no sea demasiado fuerte, ¿no? Ayer estaba viendo algunos memes bien chistosos, bueno, pláticas, ¿no?, que queríamos que lloviera para suspensión de clase, que está nubladito, suspensión de clases, ahí el buen Gil, ¿no? Ahí, saludos, que se ha nublado ya, cierto exgobernador, ¿no?, ya paren clases, ¿no? A mí la verdad me encanta de repente seguir esta parte de humor, aunque soy medio amarguetas. Bueno, ya casi para finalizar, porque Juan nos cierra los ojos ahí, fíjense que investigadores de la UAPS este día expondrán en un webinar sobre el éxito de Cabo Pulmo como parque nacional. Y bueno, este es el tema, ¿no? ¿Cómo se mide el éxito del Parque Nacional Cabo Pulmo? Lleva por título un webinar que se lleva este día, hoy, martes 11, en punto de las 5 de la tarde, donde líderes científicos hablarán de diferentes temas relacionados con esta zona, ya que es considerada una de las más importantes a nivel nacional en materia de biodiversidad y riqueza natural. Bueno, estará presente nuestra universidad, los Pelagios Cajunyá, los Scripps de Oceanografía, Instituto de Oceanografía, la UC de San Diego, Pronatura, así como otros grupos de la comunidad de Cabo Pulmo. Y bueno, hoy en punto de las 5 de la tarde, fíjense que nomás no tengo dónde es el webinar, pero no lo tengo, pero trataremos de darle continuidad esta mañana y se lo publicamos en las redes sociales. Pues por esta mañanita nos despedimos. Fíjense que aunque usted no lo crea ni yo lo crea, ¿a cuántos grados creen que estamos ahorita? Ahí Juanito ya saca su celular, a usted no lo está viendo, y fíjese que se me movió estos datos, aquí los tengo, 27 grados. Sí, yo pensé que estábamos a casi 40, 45, no, pero estamos mal. La sensación, está, no sé a cuánto está la sensación, no logro ver, pero está pues 5 probabilidad de lluvias hasta las 8, fíjense, ya pasó esto. Pues no, fíjense que hace calor, creo que esta tardecita estaremos a 36 grados, espero que sea, ¿cómo se dice? Descienda, ¿no? Así que pues muchísimas gracias, así más o menos el clima de esta mañanita. Muchas gracias, Alba, este es nuestro primer programa que estamos realizando a través de las 8 de la mañana, a través de Facebook Comunicación Radio WAPS. Muchas gracias por sintonizarnos en el 1180 de amplitud modulada, gracias por vernos, que nos aguantó esta mañanita, gracias a la doctora Guadalupe Oropesa, quien estuvo amablemente platicándonos sobre la perspectiva económica 2020, de estos temas que estamos pasando en la pandemia. Y además, bueno, también gracias a la psicóloga Amanda Urbán, que nos hizo el favor también de platicar con el tema de resiliencia, ¿no? A veces de verdad es difícil comprender algunas cosas que pasan en nuestras vidas, ¿no? Y creemos todo negativo, y la verdad agradezco esta plática porque de repente llega en los momentos a quien haya
haya tocado estar en alguna depresión, en algún, sobre todo lo ocupamos en las tristezas, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Ya queremos salir de esos temas tan dramáticos, tan tristes, y bueno, aquí ya ella nos da una lección un poquito de que tenemos que aceptar, ¿no?, las cosas que están llegando, y lo mejor que podemos en este momento es empatía con nosotros mismos y con las demás personas. Y bueno, agradecemos también a Juan Quintana. Gracias, Juan, por estar con nosotros y ahora sí que ser nuestro operador técnico. No te libres, Juan, porque mañana estarás también con nosotros, mañana y pasado. Mañana, fíjense que mañana miércoles está la compañera Jackie Valenzuela. Ahorita que mencionabas lo del tema de cómo, pues no mencionas el calor, ¿no? Esa parte, ella le dan seguimiento a la calidad del aire, ¿no? Entonces, mañana no va a platicar sobre eso, va a platicar sobre su tema de tesis, ¿no? Y también tiene que ver con cuestiones de género, pero mañana la esperamos y después le vamos a decir que nos platique sobre este tema, ¿no? Y bueno, ahora sí ya, Juan, ya nos vamos. Muchísimas gracias por seguirnos esta mañanita. Es nuestra primera vez a las 8 de la mañana, ¿no? Y ellas, aquí Alba y otras compañeras, ¿no? Tenían a las 8:30 empezábamos el programa, ¿no? Pero pues ya, ahora sí. Se despide Yasmín Rodríguez. Síganos. Hoy es martes tenemos algunos programas, esta difusión cultural a las 11 de la mañana, creo, si no mal lo estoy aquí platicando, a las 11 tenemos un ensayo con los chicos de RS1, con DENEF, saludos. Está también nuestros compañeros a las 5 de la tarde. Ay, perdón. Fíjense que el día de hoy tenemos un programa nuevo, que es con la compañera Yuki Ramírez. La extensión de Los Cabos estrena programa esta tardecita en punto de las 4:30. Esperemos que les vaya muy bien. Junto con Cintia será la operadora. Y bueno, ahora sí, ya Juanito, ya acuérdanos porque seguiremos hablando, ¿no? La tertulia, no, ya les cambié, ¿no es cierto? Tertulia creo que esta mañana, tarde, noche no. Hasta luego, hasta la próxima y que nos vaya muy bien. Hasta luego.